Padre. 1949. Barrio del Nervión, Sevilla. A las 4 de la madrugada, un hombre visiblemente alterado golpeaba bruscamente la puerta de una pequeña casa, anexa a la parroquia del barrio. «¿Quién llama así a estas horas?», preguntó a la vez que abría la puerta, un chico joven, de elevada estatura, cabello rubio y ojos azules. «Necesito ver al cura», interrumpió el que llamaba por toda respuesta. «Soy yo», aclaró el joven. «Ah, perdón, padre, pero un hombre necesita confesión», respondió entonces el hombre, quitándose la gorra respetuosamente. «¿A estas horas? ¿Qué le ocurre? ¿Está enfermo?» «Lo ajustician en 2 horas». «¿Qué?», preguntó el sacerdote atónito. «Sí, el reo no quería confesión, ni la presencia de un sacerdote. Ha cambiado repentinamente de opinión hace un rato. Y el capellán que visita la prisión vive en Sevilla. No queda tiempo de ir a buscarlo. Esta parroquia es la más cercana». «Espere un momento», contestó el sacerdote, y entró en su casa entornando la puerta. 5 minutos después, salió vestido con la sotana. «Vamos», dijo. El funcionario de la prisión, que era quien había ido a buscarlo, lo guió hasta un coche que esperaba en la acera de enfrente con el motor encendido, y poniéndose al volante, se encaminaron hacia la prisión provincial. Cuando llegaron, el sacerdote fue conducido por 2 funcionarios, casi hasta el final de un largo corredor, con celdas a ambos lados. Se detuvieron delante de una de ellas, y el mismo hombre que había ido a buscarlo, y que portaba en la mano una gruesa anilla cargada de llaves, abrió una pesada puerta que chirriaba por motivo de la humedad. Los 3 entraron en el pequeño habitáculo. Allí sentado en la cama, se encontraba un hombre muy alto y corpulento. Tenía el cabello negro, los ojos oscuros y barba cerrada. La estancia era estrecha, pero además de la cama, tenía una mesita y 2 taburetes detrás de la puerta. Los 4 permanecieron en silencio unos segundos, hasta que uno de los funcionarios dijo: «Los dejamos solos para que puedan hablar. Cuando terminen, llame, padre. Estaremos aquí fuera». Y saliendo cerraron la puerta. «Nunca he creído en la iglesia ni en los curas», dijo entonces el hombre que estaba en la celda, con una voz grave y profunda. «Pero en ciertos momentos todos los hombres necesitan acercarse a Dios», contestó el sacerdote amablemente. «No quisiera yo estar tan cerca, padre», murmuró el reo con doble intención. «Lo siento», respondió de nuevo el sacerdote. «Se dice que lo que se le cuenta a un cura en secreto de confesión no lo revelará jamás. ¿Eso es verdad?» «Puedes estar tranquilo. Lo que me digas no saldrá de aquí». «Pues usted dirá», contestó el reo con aire de duda. «Ven, podemos sentarnos aquí», dijo el sacerdote acercando los taburetes a la mesa y sentándose en uno de ellos. El reo se levantó entonces, caminó unos pasos, se sentó en el otro taburete y mirando fijamente al sacerdote habló así: «Llevo un secreto en el alma y no quiero irme de este mundo sin que nadie lo sepa. Pero por otro lado, esto no puede saberlo nadie, por eso me he acordado de un cura». «Puedes estar tranquilo, nadie lo sabrá. Te doy mi palabra», repitió el cura. Entonces el reo comenzó su relato. 1 hora después llamaron a la puerta y los funcionarios entraron. «Ya es la hora», dijo uno de ellos. «¿Ya?», preguntó el sacerdote extrañado. «Sí», repitió el guardia. «Recuerde que me ha dado su palabra, padre», murmuró en voz muy baja y con acento suplicante el reo. Los 2 hombres se levantaron. «¿Se encuentra bien, padre?», preguntó entonces uno de los funcionarios al observar el semblante del sacerdote, el cual aparecía pálido y alterado. «Sí», respondió él en voz muy baja. Todos salieron de la celda. Los guardias cogieron cada uno por un brazo al reo y caminaron hacia el final del corredor. El sacerdote se quedó de pie al lado de la puerta, como si estuviera sujeto al suelo. Pero cuando hubieron dado algunos pasos, el reo se volvió y dijo: «Acompáñeme, padre. No quiero estar solo». «Por supuesto, hijo», murmuró el sacerdote colocándose a su lado. Ambos quedaron entre los guardias, caminaron hasta el final del corredor y bajaron por una escalera que conducía a una pequeña sala, donde aguardaban otros 2 hombres. Uno era el director de la prisión, el otro era el verdugo. Los funcionarios guiaron al reo hasta una silla que había en el centro de aquel lúgubre lugar, y tras cruzar unas breves palabras con él y ponerle una venda en los ojos, el verdugo procedió con su trabajo. Mientras el sacerdote murmuraba una oración,
a la vez que intentaba contener las lágrimas que asomaban a sus ojos. Todo terminó en unos segundos. Todos salieron de la sala. ¿Se encuentra usted bien, padre?, volvió a preguntar el guardia con acento preocupado. Sí, repitió él con voz ahogada. Lo llevaremos a su casa, dijo el otro guardia. Gracias, murmuró el sacerdote.